Es momento de poner en perspectiva una de las noticias que marca la agenda internacional. Y ya está listo en el estudio Patricio Peralta. Buenas noches. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Vamos a hablar hoy de un tema que conoces de sobra y es de la política ecuatoriana, porque se cumple un año de Daniel Noboa al frente de la presidencia. Así es, y han pasado muchas cosas en este año, desde aquel 23 de noviembre de 2023, cuando Noboa asume el poder con compromisos de reducir las tensiones políticas y sociales que obligaron la salida del expresidente Guillermo Lasso. Además, ofrecía solucionar los apagones que empezaban a golpear ya a los ecuatorianos. Un año después, la crisis política se ha agudizado, los cortes de luz superan las 14 horas y empieza un proceso electoral que ha llevado a los opositores de Noboa a decir que en Ecuador existe un apagón democrático. ¿Cómo llegamos a esto? Aquí te ponemos en contexto. Y empezamos con su discurso de posesión de apenas 8 minutos en el que, entre otras cosas, dijo que para combatir la violencia tenemos que atacar el desempleo, señaló. Aunque la primera ley que envió a la Asamblea y que fue aprobada tenía este enfoque, el empleo no se recuperó, pero la medida que sí tomó para enfrentar la inseguridad fue la militarización. Y lo hizo luego de que una banda delincuencial se tomara las instalaciones de un canal público, TC Televisión, mientras transmitía en vivo en abril de este año. Esto derivó en que el gobierno declarara por primera vez en la historia un conflicto armado interno, acompañado de un estado de excepción para desplegar militares en las calles y en las cárceles del país. Sin embargo, la Corte Constitucional le ha dicho que ese no es el camino para solucionar la violencia en el país y ha rechazado todos los decretos que incluyen la causal de conflicto armado, incluido este último emitido el 3 de octubre. Sin embargo, ahora las cárceles lucen así, con militares controlando las entradas y los pabellones. 9 meses después de su llegada, la presencia de los militares no ha traído los resultados que prometían desde el gobierno, que era el control de los centros penitenciarios, cuando las bandas aún mantienen una gobernanza criminal y que el control de cada cárcel depende de las alianzas o rupturas entre las organizaciones delincuenciales. Y eso se vio reflejado con la última masacre ocurrida el 12 de noviembre, en la que murieron 17 presos y 15 fueron heridos. Además de que el Estado no ha podido garantizar la seguridad de los trabajadores del sistema penitenciario. En menos de un mes, en septiembre, 2 directores de las cárceles fueron asesinados y una sufrió un atentado. Ahora, las medidas han reducido la tasa de homicidios. Por ejemplo, entre enero y septiembre de este año, el gobierno reportó 4.200 asesinatos, que es inferior a los 5.100 reportados en 2023 en este mismo periodo. Pero los delitos como secuestros, robos y extorsiones se dispararon en este mismo periodo. La Policía Nacional registró de enero a septiembre 2.100 secuestros y más de 10.000 extorsiones. Bien, volvamos a ese primer discurso que mencionabas, en que hablaba de abordar el desempleo para hacer frente a la inseguridad en lo económico. ¿Qué medidas ha tomado Noboa? Ha tomado medidas realmente riesgosas que a los 2 gobiernos anteriores no les funcionó. Medidas económicas, por ejemplo, incrementó en 3 puntos el IVA, que pasó del 12 al 15% desde el 1 de abril de 2024. Noboa aseguró que el excedente se utilizaría justamente para reforzar el sector de seguridad y defensa. Otra medida fue la reducción de los subsidios a las gasolinas, que pues esto había provocado las 2 protestas más fuertes en los gobiernos anteriores, tanto en 2019 como en 2022, pero que en este gobierno el respaldo popular le permitió instaurarla, llegando también a un acuerdo con el sector del transporte, que era el principal. Esas medidas y otros incrementos de impuestos que se han dado permitieron al gobierno obtener más recursos, pero no se tradujo en una mejora de la economía de las familias. De hecho, la canasta básica, por ejemplo, subió de $786 a $805 en este año. Y tampoco se tradujo en un fortalecimiento de las fuerzas de seguridad. Y eso se puede ver en la ejecución presupuestaria, principalmente del Ministerio del Interior, que está a cargo de la policía, que ejecutó en este tiempo el 45% de su presupuesto, mientras que el Ministerio de Defensa, a cargo del Ejército, ejecutó el 43%. Esto teniendo en cuenta en que quedan menos de 2 meses justamente para terminar el año y es difícil que complete el 100% de la ejecución presupuestaria. Y es que a las crisis de inseguridad, también energética,
energética que mencionabas, se suma en Ecuador la crisis política y no solo por tensiones internas, sino también internacionales. Así es, y empezamos por esa última parte que causó indignación a nivel internacional cuando el gobierno de Daniel Noboa ordenó la irrupción en la Embajada de México en Quito, violando estatutos internacionales con el fin de lograr la captura del ex vicepresidente Jorge Glass, que se refugiaba en dicha sede diplomática, acto que fue condenado por toda la región. Ya a nivel interno, el presidente mantuvo un acuerdo con las fuerzas políticas de la Asamblea en un primer momento, pero que se fue deteriorando esta relación con el tiempo e iniciaron procesos de fiscalización en contra de sus ministros, pero que tampoco se concretaron justamente por estas disputas. A ello se suma la disputa que mantiene desde el día 1 con la vicepresidenta del Ecuador, Verónica Abad, ahora suspendida. Ha pasado más de un año intentando sacarla de su puesto para que no asuma como presidenta cuando Noboa tenga que renunciar para ser candidato para las elecciones de febrero de 2025. Y lo ha hecho a través de procesos electorales y judiciales. Pero finalmente logró suspenderla por una sanción administrativa por parte del Ministerio de Trabajo. Y esta fue la respuesta de Verónica Abad. Ecuador se encuentra en una profunda oscuridad, enfrentando un ataque sin precedentes a su Estado de Derecho, a la independencia de poderes y a los principios de orden que nos definen como sociedad. Abad dijo que los argumentos para suspenderla eran propios de una dictadura, un término que también utilizó Jan Topic, el candidato opositor que fue inhabilitado. Esto fue lo que dijo luego de la resolución. Estamos frente a una dictadura en ciernes y la única forma honesta de combatir estas ínfulas dictatoriales es con más democracia. De ahí que la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, alertó de un apagón democrático. Para la analista política Andrea González, Noboa se ha enfrentado a un año complejo, pero siempre con miras electorales. El primer año de gobierno del presidente Daniel Noboa podría considerarse como un periodo atípico, un periodo también de decisiones frente a las crisis y también de una lucha constante por mantener el capital político en un año en el cual estás transitando como un presidente candidato que busca la reelección en el año 2025. Un año atípico por la crisis climática, sequías extremas que han llevado a una crisis energética en Ecuador. Así es, los apagones eléctricos aún no han podido resolverse luego de más de 2 meses con cortes de hasta 14 horas. El gobierno envió en un inicio una ley denominada No Más Apagones. Sin embargo, aún continúan estos problemas y se da principalmente por la falta de lluvias que ha complicado justamente a la gestión del sistema eléctrico en Ecuador. El malestar de la ciudadanía llegó también porque los cortes estaban previstos para ciertas horas y no se cumplían estos horarios, que era lo que más molestaba a los ecuatorianos, por lo que comercios, sobre todo los pequeños y empresas, vivían en incertidumbre y esto se tradujo en pérdida de empleos. Cuando en Ecuador solo 3 de cada 10 ecuatorianos tiene un empleo formal debido a estos problemas eléctricos, pues en septiembre se registraron 3.647 despidos intempestivos. Esto únicamente lo que registra el Ministerio de Trabajo, aparte todos los despidos que se han dado fuera de esta, pues de la ley finalmente ecuatoriana laboral. Y también hay que sumar lo que se viene, lo que se dio en octubre y cómo va a cerrar 2024. Sumando todo el golpe económico y también los despidos que se darán en este tiempo si continúan los apagones. Patricio, pues muchísimas gracias. Sin lugar a duda, todo esto afectará, ¿no?, a las elecciones de febrero de 2025. Lo seguiremos también contigo aquí en France 24.